Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frangia y voy a estar comentándoles qué energías nos depara la próxima luna llena en Capricornio que vamos a tener el día 3 de julio. Este video le puse como nombre Alineando materia con energía y eso está muy relacionado con la presencia de Saturno en Piscis, que son dos cosas aparentemente diferentes pero que están estrechamente ligadas. Antes que nada quería comentarles un poco acerca de mi curso de luna astrológica que iba a comenzar el 1 de julio. Hasta el momento tuve pocos inscriptos. Estoy necesitando tener por lo menos 6 personas inscriptas y es por ese motivo que en principio voy a estar pasando el comienzo del mismo para la semana siguiente, es decir, para aproximadamente el 8 de julio. También es una fecha a definir. Sí, les recuerdo que la información está en mi página en purocosmos.com. Ahí van a encontrar más información del curso. Tienen el formulario para preinscribirse y una vez que tenga el cupo completo, ahí le voy a dar comienzo finalmente al mismo. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a arrancar con esta lunación. El día 3 de julio, a las 8:38 horas de Argentina, 13:38 horas de España, vamos a tener a la Luna en el grado 11, 18 minutos de Capricornio y el Sol a 11 grados 18 minutos de Cáncer. Recordemos que para que haya una luna llena tenemos al Sol de un lado y a la Luna del lado opuesto, entonces hay algo que a nivel emocional se nos revela. La luna tiene que ver con nuestro mundo emocional, con cómo gestionamos las emociones, cómo reaccionamos, el contacto con nuestra infancia, con nuestras raíces. Y al tener a la luna en Capricornio, cuando la luna es regente de Cáncer, se lo conoce como que está en caída, que está en exilio, está disminuida en su potencia máxima. Es paradójico esto porque también la luna en Capricornio cuida, pero de otro modo, tal vez no de un modo tan emocional, sino de un modo mucho más pragmático, más funcional, mucho más material, si se quiere. No te va a dar un abrazo, pero tal vez te va a dar casa, por ejemplo. Es una analogía muy rápida. Entonces, esta lunación cierra un ciclo que comenzó el día 23 de diciembre del año pasado, por lo cual es conveniente ver qué sucedía aproximadamente en aquellas fechas, a final de diciembre, más allá del campeonato de Argentina, eso es otra cuestión, que fue el 18. Pero bueno, ¿qué comenzaba el día 23 de diciembre en cuanto a lo que nosotros queríamos ver manifestado? La energía de Capricornio tiene mucho que ver con las metas personales, tiene que ver con nuestra imagen pública, con nuestra vocación, con nuestra profesión, también con los mandatos de la sociedad, con las figuras de autoridad, aquello que nos da cierta estructura. Si en Cáncer es donde nosotros encontramos refugio, es nuestro lugar más íntimo, es el lugar al que nosotros vamos a buscar refugio. En Capricornio, esto es arquetípico, que se entienda, ¿no? Todo el mundo con Capricornio, no sé, en la casa 7 lo va a vivir de la misma manera, va a depender mucho de cada uno. Pero, simbólicamente, Capricornio representa esta cuestión de cómo me presento al mundo, con qué estructura, qué tan responsable soy, qué tantos límites, o cómo manejo bien, cómo manejo los límites que me imponen la sociedad o que yo necesito imponer también hacia otros. Saturno, que es el regente, y cuando hablamos de regente me refiero, sobre todo para los que no saben tanto de astrología, las regencias tienen que ver con la afinidad que tiene un planeta con un signo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que Saturno y Capricornio, en este caso, tienen energías muy similares, tienen palabras claves muy parecidas, te diría que las mismas, de hecho. Responsabilidad, disciplina, estructura, límites, restricciones, autoridad, maestría también,
exigencia. Hay un montón de asuntos relacionados a Saturno y a Capricornio que nos ponen en ese lugar. No son solamente esas palabras, son muchas más. ¿Está bien? Porque también Capricornio, por ejemplo, como ya lo dije en varias ocasiones, es más, creo que en el video de la luna nueva también lo dije, el símbolo de Capricornio es una cabrita. Pero en realidad no es una cabra de 4 patas solamente, sino que es una cabra que tiene por debajo como unas aletas de pez. ¿Por qué? Porque simboliza también su conexión con la raíz emocional, con la fuente emocional, con el agua. Hay algo que esa cabrita tiene una cierta dualidad, no es solamente esa perseverancia que tiene la cabrita por subir tosudamente, con perseverancia y constancia, la montaña para alcanzar una meta, que además esa meta, desde una óptica mucho más espiritual, es acercarse a Dios, acercarse al cielo. Por eso la cabrita, ese Capricornio, va buscando ascender, es buscar el ascenso, es buscar, pero hoy por hoy, en los últimos 200 y pico de años, sobre todo, bueno, en realidad hace miles de años es esto, pero es como que se suele asociar mucho a Capricornio y a Saturno con el ascenso social. ¿Por qué se habla de ascenso? ¿Por qué se habla de jerarquías también? Porque si se fijan en el horóscopo, en el mandala en reposo, esto significa que es como si pusiéramos a un ascendente en el grado 0 de Aries, o donde no hubiera ascendente, es decir, miramos el grado 0 de Aries, tenemos que la parte más elevada, y si entendemos sobre todo que una carta natal tiene 4 divisiones, la principal es la división horizontal, es decir, abajo y arriba, donde el abajo en realidad es la noche, el medio es el horizonte terrestre y lo que está por encima es la luz del día. Por lo tanto, Capricornio tiene el punto más elevado, el grado 0 de Capricornio es el punto más elevado al cual puede llegar el Sol en ese momento del año, en ese lugar del planeta. ¿Está bien? No es, de nuevo, estoy hablando simbólicamente, no piensen que todo grado 0 va a ser lo mismo, porque si ustedes tienen ascendente en el grado 0 de Libra, Capricornio le va a quedar abajo. Eso quiere decir que Capricornio estaba en la parte nocturna. Volviendo a lo arquetípico, a lo más general y a lo simbólico, Capricornio tiene que ver con esta cuestión de estructuración, de ascenso social, de las metas que me propuse y cómo las logré, y cómo me hice mi propia figura en el mundo, cómo me muestro en el mundo. Entonces, volviendo a estas cuestiones de Saturno, que es el regente porque tiene la energía más afín a Capricornio y rige a esta lunación, está retrógrado. Empezó a retrogradar el día 17 de junio, justo un día antes de la luna nueva en Géminis. Pueden ver el video por acá, si quieren. Que también esa luna nueva en Géminis, a la que le puse el balbuceo cósmico, tenía que ver con esta cuestión de dificultad dificultad para nombrar, dificultad para decir con claridad qué quiero, cómo lo direcciono, etc. Como había algo, como se escuchaba una especie de ruido, que lo que nos pedía era no intelectualizar, sino sentir. En este caso, que estamos en esta luna llena en Capricornio, Saturno está en Piscis, retrogradando. Y va a estar retro hasta el día 4 de noviembre de este año. Va a ser la primera de 3 retrogradaciones que va a hacer en el signo de Piscis. Saturno ingresó en Piscis el día 7 de marzo. Empezó el 7 de marzo a transitar los primeros 7 grados, casi 8 grados de Piscis. El día 17 de junio empezó su retrogradación hasta el 4 de noviembre. ¿Qué significa la retrogradación? No me quiero extender demasiado porque también hice otro video, que lo pueden ver acá, en el cual hablé de las implicaciones que puede tener la retrogradación de Saturno en Piscis para diferentes signos, sobre todo para los signos mutables.
Pero, ¿qué significa una retrogradación de cualquier planeta? Pero sobre todo de Saturno en Piscis. Saturno, estructura. Piscis, no hay forma. Saturno, limitación. Piscis, fusión, simbiosis con todo. Qué difícil que se le pueda hacer para Saturno transitar Piscis. Sin embargo, también acá hay algo que me parece súper interesante, que tiene un poco que ver con esta contradicción que mencionaba. No es contradicción, sino con esta simbología que representa la cabrita de Capricornio. De esta cabrita con aletas abajo, ¿no? Aletas de pescado. Capricornio es un signo de tierra. Piscis es un signo de agua. Los signos de tierra y de aguas tienen cierta afinidad. De hecho, podemos ver, en este caso puntualmente, que la luna tiene esta línea azul que tiene, es una línea un poco abierta, pero no importa, vamos a quedarnos acá. Representa un sextil. Los sextiles son aspectos armónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía entre signos afines, tierra y agua, o aire y fuego, fluyen de manera armónica. Entonces, ¿cómo es posible que el tránsito de Saturno en Piscis sea un tránsito incómodo? Yo por lo menos lo planteo como una posibilidad, también para desmitificar lo que significa. ¿Por qué? Porque tiene su lado muy positivo todo esto. Esta cuestión de la limitación que pone Saturno al infinito que representa Piscis, en realidad nos permite tener un recorte de la realidad material en la que vivimos. Si bien acá me puedo poner filosófico en temas relacionados a qué entendemos por la vida, cómo nos entendemos a nosotros, los seres humanos, la dualidad, la polarización, desde mi óptica, somos un todo muy complejo, donde somos mente y somos espíritu, no somos una cosa disociada de la otra. El tema es que creo yo que se nos ha inculcado en la sociedad a lo largo de los últimos años, a los últimos cientos de años, que o sos espiritual o sos racional. Bueno, ¿por qué no se pueden combinar esas cosas? Creo que una gran muestra de gran espiritualidad es darse cuenta que no todo tiene una explicación racional, para lo cual uno necesitó haber sido racional en primera instancia. Es decir, no es un camino único lo que estoy diciendo, sino que cuando uno se va cuestionando y se va preguntando y no le encuentra respuestas, llega a la única respuesta que es más válida, que es el silencio. Y el silencio es aquello que nos dice, no hay más preguntas por hacer porque hay algo que no podés contemplar, no podés comprender y no podés intelectualizar. El otro día entre sueños tuve como esta frase que se me vino a mi mente, ya ni me acuerdo bien cómo fue, pero tu mejor respuesta es el silencio. Y creo que hay algo de eso, ¿no? En estas energías de Saturno en Piscis. Porque nosotros le podemos dar una forma. ¿A qué? A nuestros sueños. Entonces es como si toda esa información que está ahí deambulando en una dimensión mucho más sutil, menos comprensible, pero que sabemos que existe, ¿cómo la bajamos a tierra? Porque en definitiva nos podemos quedar en ese lugar más platónico, más idealizado. Aún así es como si necesitáramos bajar un poquito de eso para acá. Y muchas veces lo que pasa también es que cuando lo bajamos, lo materializamos, concretamos esa cuestión platónica, vemos que no es perfecta, pero es real. Entonces lo ideal es enemigo de lo real. Lo fantasioso, cuando digo de enemigo, no lo tomen como algo negativo, sino que es como a veces si nos quedamos demasiado aferrados a la idea de lo fantástico, nos perdemos la belleza de vivir lo que es, como es,
en la experiencia que nosotros estamos teniendo. Y eso nos puede llevar a algunas personas a tener alguna tendencia a querer evadirse constantemente de este plano en el que vivimos. De nuevo, puede ser muy filosófico, no es mi intención irme demasiado lejos, por lo menos no en este video. Si les interesa, me avisan y en todo caso hacemos un vivo y hablamos más largo y tendido al respecto. Pero bueno, creo que hay una cuestión que este Saturno en Piscis nos puede ayudar a tomar un poco más de responsabilidad por aquello que soñamos, que nos ilusiona. Y la retrogradación particularmente nos puede ayudar a revisar qué cosas estuvieron pasando desde marzo hasta ahora en temas relacionados a lo que quería ver materializado. De hecho, fíjense que generalmente, 23 de diciembre fue fin de año, esto siempre vamos a tener, la temporada de Capricornio está entre diciembre y enero, así que es el año calendario que nosotros tenemos, por lo cual se suele asociar mucho a, cuáles son tus intenciones de año nuevo, cuáles son tus resoluciones, qué querías ver manifestado, y estamos llegando al periodo del punto medio de este año calendario. Entonces también podemos ver, desde diciembre hasta ahora, o desde enero hasta ahora si se quiere, ¿cuáles eran las resoluciones que yo me había propuesto? ¿Cómo estoy materializando todo esto? Y más que nada desde marzo, cuando Saturno dejó Acuario y entró en Piscis, también hago una pequeña aclaración. Muy interesante. Saturno estaba en Acuario para ese momento de la luna nueva, y Saturno en Acuario tenía que ver con el compromiso por mis metas a largo plazo. Ahora esas metas a largo plazo se transforman en un poco de sueño, un poco de fantasía, un poco de arte. ¿Cómo le doy lugar? ¿Cómo le doy espacio? ¿Cómo materializo, cómo concreto esas metas a largo plazo que ahora tienen formas de sueños? Que pueden ser como burbujas, pero para que una burbuja exista también tiene que tener un contorno. Un contorno en este caso es un poco endeble, pero también creo que había puesto... no, eso fue en otro video. La iglesia, el reino de los sueños, creo que algo así había dicho. Ahora no lo recuerdo exactamente bien, pero es, por ejemplo, las iglesias, los templos, tienen que ver con la estructura que me permite conectarme con lo trascendental. Y eso es un poco Saturno en Piscis. La retrogradación nos va a estar haciendo ver justamente qué cosas necesitamos ajustar de todo esto. Vamos a ir avanzando porque me estoy yendo demasiado adelante. Plutón está también retrógrado en Capricornio. Reingresó hace muy poquito a Capricornio. También fue en junio. Si mal no recuerdo, fue en junio que reingresó en Capricornio. Y está respondiendo a Saturno. Entonces tenemos mucha energía saturnina con un gran tinte pisciano que estamos viendo acá en esta lunación. Ahora, ¿qué comenzaba? Que justamente vamos a ver un poquito la carta que teníamos en aquel momento. No me voy a repetir, pueden ver el video también por acá, lo voy a dejar en la descripción, o lo voy a dejar como tarjeta para que lo puedan ver. Que comenzaba el día 23 de diciembre del 2022. Teníamos una luna nueva en el grado 1,5 de Capricornio, así que era una cardinalidad muy fuerte. De hecho, fue prácticamente en sincronía con el solsticio de Capricornio, el solsticio de invierno-verano, según el hemisferio, del 2022. Por lo tanto, y estaba en cuadratura Júpiter, había un desafío por mantener la cabeza fría para materializar las cosas, como cierta también impulsividad para iniciar algo, y al mismo tiempo esta cuestión de, ¿cómo le quiero dar
cómo quiero concretar, cómo me voy a responsabilizar, las responsabilidades que tomé por otros. Saturno en Acuario también tiene que ver con qué tan responsable me hice de temas de la sociedad, no de la sociedad general, sino de mis amistades, de un grupo de personas con las cuales estaba compartiendo, no la vida solamente, por eso sería más de casa a 6, sino de un grupo de gente. Un grupo de gente puede ser en tu trabajo también. O sea, cómo estuve lidiando yo con las responsabilidades de ser líder de grupo, por ejemplo. Bueno, ¿qué estuvo pasando por ese momento? Teníamos a Marte en Géminis retrogradando, había muy buenos aspectos entre Venus y Mercurio, sobre todo entre Venus y Urano en Tauro, en fin, nuevas formas vinculares, cómo queríamos empezar, con la dificultad también que tenía de no sabemos para dónde direccionar la energía por ese Marte que estaba ahí en Géminis. Pero bueno, vayan a ver ese video para más información. Pero sí, como para aclarar, ¿no? Había algo que nos pedía que fuéramos pacientes, que estuviéramos, digamos, que pudiéramos sostener en el tiempo aquello que queríamos ver manifestado en los siguientes 6 meses, es decir, hasta ahora, que estuvieran alineados a nuestra visión de futuro, sin caer en esa impaciencia por empezar ya sin medir las consecuencias. Ahora, ¿qué nos muestra este plenilunio? Bueno, esencialmente mucho de lo que ya les comenté. ¿Qué metas alcanzamos en todo este tiempo? ¿Cuán comprometidos estamos por nuestros sueños? ¿Quién o qué demanda nuestros cuidados y nutrición emocional? ¿Por qué digo esto? Porque la luna es regente de Cáncer. Y la luna, al ser regente de Cáncer y está regida por Saturno en Piscis, que está regida por Neptuno en Piscis, tiene una gran carga de fusión. Hay una gran carga de fusión, una gran carga de simbiosis, una gran carga de, como tal vez de exceso de empatía. Algo que generalmente a una luna en Capricornio no sabe bien cómo lidiar con eso. ¿Por qué? No porque no sienta, sino porque tiene una fuerte dosis de necesidad emocional en relación a la responsabilidad que toma por otros desde un lugar más frío, más distante. Y esto tiene que ver con también mostrarse vulnerable. Es decir, se crea como una gran capa, una gran armadura alrededor de ese mundo emocional, porque intentan verlo de una manera muy práctica, muy pragmática. Entonces, obviamente a las personas que tengan a la luna en Capricornio, a Saturno en Capricornio, al Sol en Capricornio, sobre todo entre el grado 8 y el grado 20 aproximadamente de Capricornio o de los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, pueden sentir mucho más estas influencias. También particularmente si tienen Saturno en Piscis en los primeros 10 grados de Piscis. ¿Por qué? Porque Saturno está actualmente ahí, es decir, para personas que estén teniendo el retorno de Saturno, el primero o el segundo. Son influencias que pueden sentir con mayor intensidad. Cuando hablo de intensidad no lo digo de manera mala, sino con más claridad, lo pueden ver más materializable, justamente. Entonces la luna en Capricornio está, en este caso voy a hablar un poco también de toda la energía acá de la carta, acá me voy a poner un poco más técnico. La luna en Capricornio está en oposición también a Mercurio en Cáncer. Y Mercurio, la mente lógica, la mente racional, la mente práctica, está haciendo un paso muy rápido por Cáncer. De hecho, el 1 de julio habremos tenido un Mercurio conjunción al Sol, por lo cual eso también es como que da un inicio, o da más que un inicio, es una energía de comunicar desde el corazón. Comunicar, el Sol es regente de Leo, la Luna es regente de Cáncer. Mercurio, al estar en Cáncer, tiene muchas facetas posibles. Una es, ¿cómo comunico lo que siento? Lo que siento es Cáncer. Mercurio es cómo comunico. ¿Cómo comunico mis necesidades emocionales? Cáncer. También es una energía de mucha conexión con el pasado.
es darle vueltas a la cabeza y rememorar el pasado. Porque Mercurio, que es la mente lógica, la mente práctica, la manera de comunicar, estudiar y qué sé yo, también tiene que ver con nuestros procesos mentales. Y al estar en Cáncer, puede ser un proceso mental muy aferrado al pasado. No aferrado de manera escorpiana o de manera de signos fijos, sino de manera muy reflexiva, muy introspectiva, de ir mucho a ver, a querer comprender mi pasado emocional. Y más aún teniendo en cuenta que está empezando a generar, a crear una cuadratura con Quirón en Aries. Por lo tanto, esto puede darnos también algún indicio de, che, mis necesidades emocionales de nutrición, o mejor dicho, puedo sentir la necesidad de que alguien o algo me contenga, de que algo me nutra emocionalmente, porque recuerdo este dolor, recuerdo esta herida, recuerdo esta sensación de rechazo, de imperfección, de esta cuestión tal vez mucho más interna, de ese quirón que nos, o mejor dicho, de lo que nos trae ese quirón. Entonces Mercurio en Cáncer, de todas maneras, también tiene un paso rápido. Mercurio en Cáncer va a estar menos de 3 semanas, así que va a ser un paso muy rápido. La influencia de esto va a ser muy breve, probablemente no nos demos cuenta. Si nos damos cuenta, tal vez sea un día antes o unos días después, podría ser, sobre todo cuando Mercurio haga cuadratura partil a Quirón, que va a ser 2 días después aproximadamente, es decir, más o menos para el 5 de julio. Vamos a tener a esa cuadratura donde puede fortalecerse un poco esta sensación, ¿no? Entonces, ¿qué se nos revela luna llena en Capricornio? ¿Cuánto nos estamos haciendo cargo también de nuestras propias heridas? De cómo percibimos, de cómo intelectualizamos ese dolor. ¿Por qué digo esto? Porque el Sol en Cáncer, la energía Cáncer, puede ser muy rencorosa. Cuando está vibrando en energía baja puede ser muy rencorosa. Le cuesta mucho olvidar. Y a la presencia de Mercurio en Cáncer ahí, es como que puede recordar mucho ese dolor. Si no nos hacemos cargo que quien siente el dolor es uno mismo, ahí es donde podemos caer en esta dinámica de perpetuarlo. Y acá una frase súper trillada: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Quedarse removiendo el pasado con la mente, rumiando, masticando todo eso, nos trae sufrimiento. Porque somos nosotros los que tenemos la posibilidad de dejar ir, de soltar eso, de hacernos cargo de nuestras emociones, de transformarnos en nuestros propios padres. Y eso es un poco la evolución de la luna. Cuando digo evolución me refiero en este caso al eje Luna-Saturno o al eje Cáncer-Capricornio. Salir de ese mundo infantil, indefenso, que necesita de un otro que nos nutra, nos proteja, nos cobije y nos alimente, para ir hacia un lugar donde nosotros podamos ser nuestros propios adultos responsables, donde nosotros ya no dependamos de esa figura paternal o maternal que nos protegía. Ya no nos escondemos abajo de la falda de mamá, ni de la estructura paternal. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de lo importante que también es soltar todo esto? Y este soltar es algo que nos está pidiendo Saturno en Piscis. Ese Saturno en Piscis nos está diciendo: es necesario hacerte responsable por lo que concluye. Piscis finaliza ciclos. También lo mencioné en el video que subí el otro día de Saturno retro en Piscis. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de dejar ir aquello que ya cumplió su ciclo? En estos recortes que mencionaba un poco antes de la vida, de darnos cuenta que tenemos una cierta finitud en nuestra vida, cuánto
realmente nos sirve, nos es útil, término bien capricorniano, quedarnos aferrados a un pasado cuando en realidad no nos estamos permitiendo a nosotros mismos vivir el presente para crear un futuro más alineado a nuestros sueños. Entonces creo que parte de la enseñanza o de la oportunidad más que nada que tenemos con esta lunación, esta luna llena, es hacernos cargo para soltar, hacernos cargo para dejar ir. Porque nadie va a dejar ir aquello que nosotros necesitamos si nosotros mismos no lo hacemos. Nadie va a hacer nuestro trabajo por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo nosotros. Por eso también hablaba de qué nostalgia se nos revelan. ¿Qué nos dice, ¿no? este Mercurio ahí? En otro ámbito de cosas hay muchos aspectos súper positivos también. Hay aspectos muy, muy interesantes. Uno de ellos es que, esto no lo mencioné, pero está escrito al principio, Saturno está haciendo un sextil a la Luna, en realidad es un sextil abierto, yo para la Luna ya no lo consideraría tanto, pero sí lo consideraría todavía para el Sol. Y más aún, Saturno retro está haciendo un sextil un poquito más abierto con Júpiter. Entonces, ese Júpiter, que es el regente tradicional de Piscis, y está en Tauro, es también materializar nuestros sueños. El contacto que tiene con Saturno, que está retrogradando, es como que se fue acercando, fue conectándose de alguna manera con Júpiter, y estuvieron teniendo ese diálogo que vamos a volver a tener entre febrero y marzo del año que viene, cuando Saturno ya esté directo nuevamente y Júpiter esté a punto de ponerse directo, o poniéndose también directo, porque se pone directo el 30 de diciembre, si mal no recuerdo. Entonces van a volver a conectarse en un sextil. Y creo que hay algo acá, ¿no? Que es ese Júpiter representa el sentido, el propósito, la dirección, esa luz que brilla un montón en el cielo. Hoy por hoy está brillando un montón, se ve re fuerte Júpiter. Es la flecha del arquero, del centauro, con luz. Entonces es como que algo nos dice, el camino es por acá. ¿Cómo lo vas a materializar? ¿Cómo lo vas a sustentar? Porque también Júpiter en Tauro se siente cómodo porque expande la abundancia, no solamente material. Es importante entender también que la abundancia es no necesitar nada más de lo que tenemos, y no es vivir en austeridad plena. Es simplemente un estado, para mí, es un estado mental. Es decir, tengo todo lo que necesito y con esto me siento abundante. ¿Podés vivir mejor? Probablemente sí, siempre y cuando vos quieras. Si vos estás bien con lo que tenés, ¿quién va a decir que no sos abundante? La comparación va a decir que no lo sos. Entonces va a depender mucho de qué es lo que vos quieras manifestar, qué es lo que vos quieras crear. Ahora, Júpiter, ahí en Tauro, también están buenos aspectos al Sol y a la Luna. Entonces tenemos a los dos cronocratores, que son los dioses del tiempo, que tienen una gran maestría y gran sabiduría, están en aspectos armónicos al Sol y a la Luna. Y esto también nos da información acerca de qué tan conectados estamos con la abundancia, y sobre todo confiar en que si aún no vemos esos resultados concretos, porque es muy difícil concretar algo con Saturno en Piscis, y esto lo pueden sentir mucho las personas que tienen planetas, ángulos en los signos mutables, sobre todo en los primeros 10 grados de los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Esto lo pueden ver un poco más complejo. Las personas que tienen planetas o ángulos en los primeros 10 grados de los signos de tierra, de los signos de tierra, particularmente de Tauro y de Capricornio y de Cáncer y Escorpio, pueden sentirlo más fluido porque están haciendo sextiles y trígonos. Entonces hay algo que se mueve de una manera más armónica. Siempre hay que ver toda la carta igual, ¿ah? Pero bueno, en términos generales, creo que estas dos influencias de los cronocratores
que marcan el ritmo del tiempo. Y sí, sé que habrá algunas personas que tal vez dicen, no, bueno, pero el tiempo no existe, el tiempo no es una ilusión. Es verdad. O bueno, supongamos que es verdad, supongamos que el tiempo no existe, porque es una ilusión, pero es una ilusión que es útil para esta existencia, para esta dimensión. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar esto que decía al principio, ¿no? Esta gran complejidad de dualidad, polaridad que nosotros tenemos como seres humanos encarnados, como almas encarnadas que somos en este cuerpo humano. ¿Cómo hacemos para combinar eso y no polarizarnos, justamente? No pensar que estamos en Narnia o pensar que estamos solamente en el desierto más árido que pueda haber. Sí, me pongo un poco extremo, tengo el sol en casa 8, perdón. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que hay algo para integrar en esta separación o en esta ilusión de separación. Y digo ilusión porque en realidad es parte de lo mismo. Por lo tanto, estas energías que nos marcan el tiempo, nos dicen, las cosas tienen un proceso. Confía, Júpiter, en que vas a materializar cosas relacionadas a tu propio valor y lo importante que es que te valores a vos. En relación a esto voy a hacer algún video seguramente en algún otro momento, no sé dónde, tal vez lo hago en mi canal personal, en mi cuenta personal de Instagram o no sé, ya veré, pero que está muy asociado a la creación de contenido gratuito que hay. Me parece que hay algo que está muy bien y algo que no está tan bien, que favorece mucho a las empresas, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, el punto es confiar en nuestro propio valor, en nuestras capacidades y nuestros recursos para materializar nuestras cosas, aunque ahora no lo estemos viendo, aunque ahora estemos en un proceso de revisión de cosas. También Saturno en Piscis, esto no lo dije la vez pasada, pero lo dije en algún otro video, que Saturno en Piscis puede traer muchos, y ahora, sobre todo ahora cuando los nodos cambien al eje Aries-Libra, puede traer recesión económica a nivel global y puede traer muchos finales de contratos, muchas rupturas de relaciones, sobre todo comerciales, muchas desvinculaciones de distinta índole. Y en este proceso nos tenemos que adaptar todos. Entonces, bueno, hay algo ahí para ver. De nuevo, es un proceso. No lo veamos como la muerte de nadie. Sí, obviamente hay situaciones que son más urgentes que otras, que en realidad es un poco más complejas que otras. No, todo nos va a llevar a buscar una nueva manera. Si nosotros nos quedamos, de nuevo, si nosotros nos quedamos aferrados a la nostalgia, al pasado, a lo que pudo haber sido, a lo que fue y qué sé yo, nos olvidamos de que la vida es ahora. Y no es mañana siquiera, es solamente ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué materializamos desde el hoy? Otro aspecto súper interesante que me parece es prácticamente la conjunción de Venus a Marte en Leo. Es una conjunción un poco abierta, no van a llegar a ser una conjunción perfecta, porque Marte ya va a entrar en Virgo próximamente y Venus va a empezar a retrogradar, por lo cual Marte sigue avanzando y Venus está poniendo un poco el freno. También hablé de Júpiter y Venus retrógrado, así que les recomiendo ver ese video. Esa conjunción de Marte y Venus en Leo también nos hablan de autenticidad de nuestros deseos, de ir por nuestros deseos. Están en buen aspecto, Venus está en buen aspecto a Quirón, también, lo cual es muy, muy interesante para ver cómo me vinculo con mi sensación de merecimiento desde un lugar mucho más sano. Y Marte, que está empezando a hacer un trígono al nodo norte, a punto de cambiar de signo también, es como que nos ayuda a orientar de manera práctica y auténtica nuestra energía. ¿Cómo enfocamos nuestra energía? En la conjunción de Marte y Venus, que son los amantes cósmicos, también nos está diciendo, bueno, ok, tengo algo para manifestar desde mi lugar más brillante, desde ese sol que actualmente está en Cáncer,
¿Cómo le doy vida a esto que soy, a esto que deseo atraer, a esto que quiero manifestar? Pero tienen un problemita. Problemita. ¿Cuál es el problemita? Que Venus, sobre todo, Marte ya lo tuvo. De hecho, el día que estoy grabando este video es... ¿Hoy qué día es? Hoy es 23 de junio. El 26 de junio Marte habrá tenido cuadratura perfecta a Urano. Es una semana compleja, potencialmente muy violenta. Hay que tener mucho cuidado con accidentes, cosas que tengan que ver con metales, sobre todo, o con cosas punzantes, porque puede ser... hay que estar cuidadoso. Sobre todo si tenés un aspecto tenso en tu carta natal de Marte-Urano, oposición, conjunción o cuadratura. Estate atento con eso. Pero Marte, Venus en cuadratura a Urano en Tauro, también nos está diciendo primero que puedan aparecer vínculos disruptivos. Puede haber rupturas de vínculos así de manera inesperada también. Y es la primera de 3 cuadraturas que está teniendo Venus. Va a tener 2 cuadraturas más en septiembre, si mal no recuerdo. Entre septiembre y octubre. Cuando Venus ya esté por salir de sombra. Venus sale de sombra el 7 de octubre. Por lo tanto, vamos a tener esta cuadratura de Venus en Leo, que es la necesidad de mostrarme, o el deseo de ser vista, o visto, o esta cuestión tan magnética, ¿no? De, ok, esto soy yo y lo manifiesto de esta manera, clara, auténtica, genuina. Con la cuadratura Urano puede ser como, bueno, aflojar con la extravagancia, aflojar con la soberbia, porque puede llevarte a un lugar excesivamente solar. Cuando digo excesivamente solar es esa cuadratura que hace con Urano, que si bien por un lado puede traer muchos imprevistos, a nivel más personal y a nivel más de personalidad, de manifestación de la personalidad, tiene que ver con encarnar un poco las energías bajas de Leo. O mostrarse muy rebelde, o mostrarse muy egocéntrico, o egoísta también, muy demasiado autocentrado, como todos mírenme a mí, soy lo único que vale. Bueno, y esto en realidad puede ponernos en el lugar de una demanda. Nos puede poner en lugar de demanda de atención, en lugar de obtener esa atención por ser realmente genuinos, sin buscar la aprobación de nadie. Así que bueno, es una luna llena interesante. Me parece que también uno de los temas que nos muestra esta luna llena, sobre todo con ese Saturno retrógrado hasta el 4 de noviembre, es cómo integramos o cómo estamos aprendiendo a manejar los límites. Porque para Piscis no hay límites. Y Saturno, la presencia de Saturno en Piscis nos puede ayudar mucho a poner límites, a aprender a poner límites. Entonces es como que no todo es tan malo. Saturno no es el malo de la película siempre. Tiene un porqué, tiene un para qué. Y tiene que ver con esto que les decía antes, hacernos cargo. Hacernos cargo de nuestra propia vida, de ser independientes. Y cuando digo ser independientes no significa vivir en soledad como un ermitaño allá en la cima de la montaña y nada más. Si uno lo quiere vivir así está bien, pero no podemos olvidarnos que también somos seres sociales. Y desde esa concepción de que somos seres sociales y seres humanos, tenemos esta necesidad bastante clara, bastante fuerte, de estar en vínculo con un otro. De cubrir nuestras necesidades no solamente tangibles, materiales, no se trata solamente de comida y techo, se trata también de afecto. Y esto es algo que a las personas con luna en Capricornio tal vez les puede costar un poco sentir por esta necesidad inconsciente de ser perfectos, de ser adultos ya desde niños. Bueno, no, dense lugar también a sentir,
dense lugar a ser vulnerables, dense lugar a pedir ayuda, a, a pedir contención. Y no sean solamente aquellos que miran las cosas con excesiva objetividad y distancia emocional porque creen que los va a poner en un lugar de autoridad, eh, o en un lugar de madurez. Porque ser maduro también es hacerse cargo de que somos seres sintientes y saber gestionar esas emociones. Qué largo se hizo este video, pensé que iba a ser mucho más corto. Bueno, eso es todo por ahora. Si les gusta el contenido, les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, le pueden hacer clic a la campanita, que compartan el contenido. Y nuevamente, estoy haciendo cartas natales, hago revoluciones solares, estoy haciendo también consultas más puntuales de tránsitos, o consultas también más tipo terapéuticas para hacer seguimiento en distintas sesiones. En fin, quiero dar el curso este de luna astrológica. Tengo otros cursos también en mente, uno de introducción a la carta natal, que podría ser un taller, podría ser como una masterclass más que un curso. Eso podría ser una masterclass de 2-3 horas al máximo. También díganme si les interesa. Y bueno, será cuestión de coordinarlo. Así que tengan una buena luna llena. Eso es todo por ahora. Nos estamos viendo, escuchando próximamente. Hasta luego.